Venga, pues vamos a empezar con arquitectura limpia, Clean Architecture, y vamos a ver en qué consiste esto. No sé si es algo que usáis en vuestro día a día. Si usáis alguna variante, ya os digo desde ya que la arquitectura limpia no es algo a seguir de forma totalmente purista. Luego vamos a hablar de algunos de los casos en los que podemos sacrificar algo de purismo por pragmatismo, pero sí es una buena base, una buena guía para estructurar nuestras aplicaciones, para estructurar nuestros proyectos, por ejemplo. Si no a nivel físico, en tema de proyectos y tal, a nivel conceptual, a nivel de capas, si queréis. Entonces, esto se ha dividido en introduction, bueno, una introducción. Todas las diapositivas están en inglés, por cierto, pero bueno, la charla, el taller va a ser en español. La capa de dominio, aplicación, infraestructura y por último, como había mencionado, el patrón de diseño repositorio. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta para entender realmente qué es esto de la arquitectura limpia y por qué por qué nos interesa conocerlo. Y la pregunta es la siguiente: ¿os imagináis que tuvierais que cambiar, que se os funde una bombilla y que para cambiar, o sea, para volver a tener luz en vuestra casa, tuvierais que recablear toda la casa? Bueno, si os viene un electricista y os dice que para cambiar una bombilla hay que recablear toda la casa, yo por lo menos me preocuparía. Y en el mundo del software, en realidad es un poco lo mismo. Si nosotros tenemos un proyecto, un producto, y tenemos que cambiar una pieza de una tecnología concreta, de una base de datos concreta, de un mecanismo de comunicación concreto, lo que sea, una pieza, y alguien nos dice, no podemos cambiar esa pieza si no eh, retrabajamos, si no volvemos a realizar, a reprogramar o cambiamos todo el proyecto o casi todo el proyecto. Como veis, tendríamos un problema grave ahí, tendríamos un problema grave de recursos y de tiempo. Entonces, la arquitectura limpia va a ser una herramienta, va a ser una guía que nos va a permitir evitar este tipo de situaciones en el que para cambiar una bombilla tengamos que recablear la casa. Y vamos a ver cómo se consigue esto. Lo primero, esto de arquitectura limpia, ¿por qué se llama así arquitectura limpia? Bueno, pues se llama así porque su autor es Robert C. Martin, Uncle Bob, creo que lo llaman por ahí. Algunos conoceréis alguno de sus libros como Clean Code o The Clean Coder, y él es una persona que suele utilizar el prefijo clean en casi todo lo que escribe, es como su marca personal. Entonces, bueno, escribió un libro en el que habla de arquitectura y lo llama arquitectura limpia, Clean Architecture. Simplemente eso. Luego vamos a ver también cómo este tipo de arquitectura tiene otros nombres y de hecho es posible que os suene a alguno de vosotros arquitectura hexagonal, arquitectura de puertos y adaptadores. Vamos a ver cómo todas esas arquitecturas no son cosas que tengamos que aprender, sino que todas comparten los mismos conceptos y si conocéis la arquitectura limpia, prácticamente conocéis cualquiera de ellas porque son casi exactamente lo mismo. Bueno, vamos a entrar en materia ya. ¿Cómo conseguimos que una arquitectura sea limpia? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el principio fundamental de las arquitecturas limpias? El principio fundamental es el principio de inversión de dependencia. No sé si este término os suena, si lo habéis escuchado antes. Lo vamos a ver. Se trata de separar, básicamente y resumiendo mucho, una arquitectura limpia se basa en separar responsabilidades y las vamos a separar en forma de anillos. Si nosotros vemos un diagrama de un proyecto que sigue, bueno, de una solución que sigue arquitectura limpia, vamos a ver que tiene capas en forma de anillos, de forma que la dependencia entre esas capas va siempre de fuera hacia adentro. Luego lo vamos a ver también. Estas arquitecturas limpias, o la arquitectura limpia, se centra en conseguir que nuestro software sea una especie de plataforma plugin, que si nosotros queremos, por la cual nosotros podríamos quitar una pieza, enchufarle otra y seguir trabajando con esa plataforma. Es decir, nos va a permitir
aislar lo que es nuestro core, nuestras reglas de negocio, nuestra lógica de negocio, de lo que es las piezas externas que simplemente nos ayudan a acceder o a comunicar esa funcionalidad. ¿Vale? Vamos a separar muy bien lo que es nuestro dominio, nuestro core, de lo que son las piezas que suelen causar complejidad accidental en los proyectos, que viene a ser pues, temas de bases de datos, buses de mensajería, notificadores, piezas para enviar emails, etc. Y esto, bueno, vamos a ver que tiene grandes ventajas. Pero antes que nada, no os he visto la cara, pero cuando he hablado de principio de inversión de dependencia, quizás alguno se ha quedado un poco, esto, ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto del DIP, de este principio? Bueno, vamos a ver si lo entendemos con unos pequeños ejemplos. Si vosotros lo buscáis en Internet, en Google, vais a leer algo así como que es un principio de diseño en el que los módulos de alto nivel no tienen que depender de los módulos de bajo nivel. Bueno, ¿qué significa esto? Podéis imaginaros un ejemplo. Vuestro PC, vuestro ordenador, no debería depender de un teclado o un ratón de una marca concreta, por ejemplo, o de un tipo concreto, ¿vale? A nadie le gustaría comprar, bueno, no sé, a los que usan Mac, quizás eso no les afecta tanto, pero bueno, a mí por lo menos, si yo me compro un PC, a mí me gustaría poderle enchufar cualquier ratón, cualquier teclado y que funcione bien, o sea, que mi ordenador no dependa específicamente de ese módulo de bajo nivel, como son en este caso los dispositivos de entrada o salida. Por otro lado, dice también que ambos, los módulos de alto nivel y de bajo nivel, deberían depender de abstracciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo fluye esa comunicación entre los módulos de alto nivel y los de bajo nivel? Pues va a fluir a través de abstracciones. ¿Qué quiere decir esta abstracción? Pues nos podemos imaginar de nuevo el ejemplo del PC, del ordenador. Si vuestro ordenador utiliza un ratón, tanto el ordenador como el ratón deben depender de un estándar. Lo vamos a llamar un estándar, como por ejemplo el estándar USB de conectividad USB. ¿Vale? De esta forma, si tú eres un fabricante de ratones, pues dices, me da igual en qué ordenador se use este ratón. Lo que voy a hacer es que mi ordenador sea compatible con esa abstracción que vamos a llamar USB. Y si eres fabricante de ordenadores, dices, me da igual qué ratón le enchufen aquí a la placa de mi ordenador, porque sé que voy a implementar, o sea, sé que voy a utilizar el estándar, la abstracción de USB. De esta forma, pues la industria sobrevive, va creciendo y se va añadiendo más valor. Pues en nuestro software queremos que sea exactamente lo mismo. Por último, las abstracciones también nos dice que este principio de inversión de dependencia nos dice que las abstracciones no deberían depender de detalles, sino que debería ser de la otra forma, justo al contrario. Las implementaciones deberían depender de abstracciones, no al revés. Por ejemplo, pues de nuevo, el estándar, la abstracción USB, no debe depender de un ratón concreto, en concreto, de un teclado en concreto, sino que el ratón en concreto debe conocer cuál es el estándar USB e implementar esa abstracción. ¿Hasta aquí todo bien? Más o menos se entiende, tenéis ya una idea clara de lo que es el principio de inversión de dependencia. Sí, guay. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Venga, pues si esto queda entendido, ya tenemos la base teórica suficiente para entender lo que es la arquitectura limpia. Pero bueno, yo os he hablado mucho de dependencias, quién depende de qué, quién depende de quién. Vamos a entrar un poco en este tema. ¿Qué es esto de una dependencia? No sé si conocéis el principio de Hollywood. Viene a decir algo así como, no nos llames, ya te llamaremos nosotros. Como muestra esta foto, ¿no? Es la típica, tú vas a la oficina de alguien potente, de alguien poderoso, y le has hecho una entrevista y les dices, bueno, te llamo, y me dice, no me llames, ya te llamaré yo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que normalmente es importante saber cuál es la dirección de la dependencia, quién depende de qué. Y si hay alguien poderoso, en este caso, por ejemplo, la industria de Hollywood,
ese alguien poderoso no quiere depender de alguien de más bajo nivel. Vamos a utilizar estos términos para extrapolarlo un poco a la industria. Pero no quieres que la dependencia vaya en una dirección, sino que quieres que la dependencia vaya en la otra dirección. Dices, no, ya te llamo yo cuando tenga algo que notificarte. Es un poco un ejemplo del principio de inversión de dependencia en el fondo. Vale, pero esto aplicado al código, ¿qué significa? Bueno, pues significaría que si nosotros dividimos nuestro código en clases, por ejemplo, en funciones, en lo que sea, en partes, en módulos, es conveniente saber o tener presente en cada momento, no solo cuando programamos, sino cuando diseñamos, quién depende de quién. Si tienes un código A y un código B, ¿cuál es esa relación entre A y B? Depende A de B, B de A, los dos, uno de uno y otro de otro, y tenemos ahí una dependencia circular. Eso, como digo, conviene tenerlo muy presente y conviene diseñar de forma que cuidamos esos detalles. Y en software se dice, bueno, sobre todo más que en software, en programación orientada a objetos, vamos a hablar de dos tipos de dependencia. Y aquí ya, a los que hayáis estudiado en la universidad o cursos de programación orientada a objetos, ya os va a sonar bastante más estos conceptos que a lo mejor en su día, en mi caso, por ejemplo, yo cuando lo estudié en la universidad, pues yo lo leía y no le sacaba partido, no lo entendía realmente. Digo, sí, herencia, que heredas de alguien, pues como una persona que hereda de su padre o de su madre. Y composición, pues que tienes algo y punto. Pero luego no lo aplicaba a mi código porque realmente no entendía el poder de esas dependencias bien aplicadas. Entonces, como digo, vamos a hablar muy brevemente, no me quiero entretener tampoco mucho en estos conceptos, pero creo que es interesante repasarlo. Vamos a hablar de herencia, que es una relación que se puede resumir en is, a, es algo, y composición, que es una relación que se puede definir en has a, tiene algo. Entonces, si vosotros estáis programando y decís, ¿debería utilizar aquí composición o herencia? Bueno, pues os tenéis que hacer la pregunta, ¿esta cosa es esta otra cosa? Por lo tanto, ¿debo usar herencia? ¿O simplemente estoy en un escenario en el que esta cosa tiene que tener esta otra cosa? ¿Vale? Es súper importante que antes de elegir si implementar algo con herencia o con composición, lo analicemos muy bien. No sé vosotros, pero yo os voy a contar que en muchos proyectos en los que he estado, en muchas empresas, cuando me he encontrado algún proyecto legacy, bueno, proyectos que se llaman legacy, bueno, es un poco, el término este de legacy es un poco relativo, ¿no? Voy a hablar de proyectos legacy que no tienen por qué ser antiguos, sino proyectos legacy que tienen muchísima deuda técnica, por ejemplo. Los proyectos más complicados en los que he estado son proyectos en los que se ha abusado demasiado de herencia. Y cuando abusas de herencia en tu código, estás utilizando lo que se llama dependencias duras. Entonces, modificar una cosa no es tan fácil porque esas cosas no están aisladas, porque te va a arrastrar, como hay esa dependencia dura, te va a arrastrar a modificar otras cosas, o bien por arriba o bien por abajo. Entonces, se suele decir, y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, que la composición es una dependencia mucho más blanda y, por lo tanto, una dependencia que debemos favorecer frente a la herencia. No significa, por supuesto, que haya que usar siempre composición. Hay casos donde la herencia está perfectamente justificada y es perfectamente útil. Pero bueno, que lo tengáis ahí presente, que entre elegir herencia y composición tenemos que hacer bastante ejercicio de diseño. Bueno, ¿qué es esto del código? Bueno, ya no nos vamos a meter, ya se presupone que ya hemos ido bastante hacia atrás en temas de conceptos. Vamos a ver realmente qué es esto de la herencia con ejemplos. Bueno, supongo que todos lo conoceréis, pero si nosotros tenemos un concepto persona, una clase persona, y tenemos una clase hombre, una clase mujer, podemos decir que existe una relación de herencia entre hombre y persona y mujer y persona. No sé, vamos a verlo. ¿Un hombre es una persona? Sí.